8:17 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. Adelante, Manuel Cruz. Señores, gracias a todos ustedes y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, señores, como cada viernes vamos al mundo de la geopolítica y al plano internacional. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema. Ayer doña Consuelo dio una pincelada de la situación que está pasando en Sudán. A pesar de que nosotros nos hemos concentrado primero en el tema de nuestros vecinos, la situación tan difícil que hay en Haití, el tema Ucrania, que sigue siendo un tema de actualidad, el tema de Oriente Medio y otros conflictos, China y Estados Unidos. Sin embargo, señores, no hay una crisis humanitaria más importante en todo el mundo que la de Sudán. No hay un conflicto en este momento más sangriento y más difícil que el de Sudán. Y para que la gente pueda entender un poco esto, vamos a hacer una pequeña retrospectiva, a ver si el tiempo me da. Sudán tiene problemas, señores. Ese territorio tiene conflicto desde la época de los faraones. O sea, estamos hablando que ahí probablemente no hayan habido 3 días de descanso sin que haya un muerto, por lo menos. Ahí hay de todo lo que usted se pueda imaginar en términos de calamidad social. Es el territorio que tiene en la actualidad la mayor cantidad de desplazados, tanto internos como externos. Estamos hablando de que en conjunto sobrepasan los 11 millones de personas. Imagínese usted, la mayor cantidad de ellos, no hay en el mundo entero en este momento tantos niños desplazados como los que tiene Sudán. No hay en el mundo entero tanto cólera como el que hay en Sudán. No hay tantas violaciones masivas de mujeres como la que hay en Sudán. Aproximadamente 25 millones de personas sufriendo de hambruna allí. Estamos hablando de todo en ese territorio, señores. Y la comunidad internacional prácticamente, bien, gracias. Algunas organizaciones llevando comida, pero nadie ha podido darle solución a este problema, repito, antiquísimo. La situación de hoy hay que preconfigurarla en lo siguiente. A finales del siglo XIX, en una operación conjunta, llegaron allí los británicos y los egipcios y ocuparon ese territorio, según ellos, para preservar la seguridad del Nilo. Buena parte de la historia geopolítica de Sudán y de la zona del Sahel está ligada indisolublemente al río Nilo. Y ellos argumentaron que para evitar que de este río y sus beneficios se apoderaran los franceses y los portugueses, se apoderaron ellos. ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, dividieron al Estado en dos. En ese momento, Sudán era el país más grande de toda África. Los egipcios se sentaron en el norte y los británicos en el sur. Los egipcios establecieron el Islam en la parte norte y los británicos cristianizaron a la gente del sur. ¿Qué pasó? Los egipcios enseñaron el árabe fundamentalmente en el norte y los británicos establecieron el inglés en la parte sur. En lo que tiene que ver con el desarrollo, ambos estados se concentraron en la parte norte y por eso desde allí, desde su independencia en 1956, los sursudaneses empezaron a quejarse de que ellos eran marginados por los sudaneses del norte, aun cuando ellos, en ese territorio que existe la mayor cantidad de recursos naturales. Sudán es altamente rico en petróleo. Oye, esa vaina. Sudán tiene oro, tiene plata, tiene zinc, hay recursos naturales que ustedes no se imaginan. Pero el 85% de ese petróleo está en terreno sur-sudanés. Y por eso, desde siempre, como tanto egipcios como británicos dividieron el Estado en dos, en la práctica crearon estados de conciencia y una clase social dividida. Por eso, desde su independencia, en 1956, que la programaron inclusive los propios británicos y los egipcios, inmediatamente explotó allí una guerra civil. Esta vendría a ser la tercera, la que estamos viviendo ahora. Y esa guerra civil, que duró 17 años, algunos registran entre 500,000 y hasta 1 millón de muertos, señores, iniciando su independencia. Sí.
Se hizo un acuerdo de paz, pero posteriormente vino otra guerra civil que dejó cientos de miles de muertos también, hasta que los sursudaneses consiguieron una especie de autonomía, se convirtieron en un territorio autónomo, pero en 2011 ya consiguieron con un referendo su independencia de manera, digamos, formal. Sin embargo, en el año 1989 se dio un golpe de Estado al primer ministro Radik Al-Mahdi. Este golpe de Estado lo encabezó una figura legendaria que era el líder de los Janjaweed. Los Janjaweed significan jinetes de combate allí, ¿verdad? Gente dedicado a esto. Este señor, Omar al-Bashir. Omar al-Bashir estableció una dictadura sangrienta en este territorio. Duró 30 años este señor gobernando a Sudán. De hecho, se convirtió en el primer presidente en ejercicio al que se le dictó una orden de captura internacional por la Corte Penal Internacional en La Haya. Este señor está siendo acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio por lo que él promovió en la región de Darfur en el año 2003. Un criminal, este señor, está detenido en este momento después del golpe de Estado que le dieron en 2019, pero acusado de corrupción en Sudán. Amnistía Internacional y otros organismos internacionales han pedido que este señor sea trasladado a La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y por genocidio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, en 2019, como ya dije, a este señor se le dio un golpe de Estado. ¿Qué pasa? Previamente, en 2017, él había firmado un acuerdo con Putin para que Rusia abriera una base militar en Sudán. ¿Qué pasa? Cuando este señor se le da el golpe de Estado, entonces Putin se reúne con la junta militar que se quedó con el poder. Esta junta militar decidió entregarle el poder a los civiles y establecer un estado democrático allí, en un estado, repito, que nunca ha conocido eso, no tiene idea ni siquiera de qué cosa es la democracia. Todo el tiempo ha vivido de conflictos en conflictos. Entonces allí hay división étnica, división social y también división de lenguas. Allí hay todo tipo de división que usted se puede imaginar. Y de religión, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente llega, dos generales se dividen el poder. El actual presidente, que es el que figura como presidente del Consejo de Transición, Abdel Fattah al-Burhan, es el líder de Sudán, se queda con el poder. Y su aliado, su amigo, que es el líder de las Fuerzas de Acción Rápida, que es como se llaman los paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo, se va a la zona del Darfur. Y allí, en alianza con el grupo Wagner de los rusos, el grupo Wagner opera en Sudán abiertamente. Que dirigía Bergashem. Exacto. Que ya debe de desaparecer. Ahora lo dirige su hijo. Ah, el hijo. Sí, su hijo lo Ahorita se lo llevan de encuentro también. Su hijo lo dirige. Entonces, ¿qué pasa? Este señor se convierte en uno de los hombres más ricos de África. Empieza a traficar petróleo, empieza a traficar oro, a traficar plata, todos los tipos de recursos que usted se puede imaginar en Sudán, es el general Hamdan Dagalo el que lo trafica. Y entonces, estos señores, ¿qué pasa? Al hacer un llamado para entregar el poder a los civiles, llegaron algunas interrogantes. Primero, ¿de qué forma iba a ser la amnistía a todos los militares, que muchos de ellos ya habían sido sindicados como terroristas y otros, conjuntamente con al-Bashir, solicitados por La Haya para ir a responder por crímenes de lesa humanidad? Se le iba a dar una amnistía, pero eso no estaba totalmente definido. Segundo, estos paramilitares tendrían que integrarse abiertamente al ejército regular una vez se le entregara el poder a los civiles. Y también no se determinó cuál de ellos dos iba a encabezar entonces las Fuerzas Armadas de un gobierno civil. Todo eso generó una crispación entre ambos y hoy son enemigos, los dos generales. ¿Qué pasa entonces? Ya cuando se estaba listo en 2022 para entregarle el poder a los civiles y llamar allí a unas elecciones, pues ellos mismos dieron un golpe de Estado nueva vez y se hicieron con el poder. Y desde allí se ha recrudecido
esta guerra civil que hasta el día de hoy, señores, tiene cientos de miles de muertos y cientos de miles de refugiados. Que anterior a todo esto ya habían 3.5 millones de refugiados también, de desplazados, perdón. ¿Qué pasa? Al día de hoy, bueno, acaban de pasar las lluvias. Sudán tiene una época en la que llueve a cántaros y por eso la ayuda internacional, que fundamentalmente es a través de camiones que llega la comida, tiene que pararse. Son mucha gente allí muriendo de desnutrición y todo tipo de cosas y ahora están llegando los camiones. Pero el mundo entero prácticamente concentrado en Ucrania, concentrado en otros territorios. En Medio Oriente. Y en Medio Oriente, y allí esa gente muriéndose. Muriéndose. ¿Cuál es el otro ingrediente? Ahora, bueno, Putin tuvo que sentarse con el general al-Burhan a negociar la base militar. Los gringos que ya habían dicho que al-Bashir protegía a terroristas, allí estuvo Osama Bin Laden, para que ustedes sepan, estuvo protegido ¿Estuvo allí. allá? Sí, y estuvo Carlos el Chacal, el venezolano ¿El también. venezolano? Sí, él recibía terroristas allí, estaba en una lista. Y cuando los gringos vieron que iban a negociar la base militar con los rusos, automáticamente lo sacaron de la lista, le dieron préstamos y lo hicieron amigo de al-Bashir inmediatamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están promoviendo un proceso de paz. ¿Ustedes saben quién? Los chinos, que ya están metidos en Sudán del Sur, que es otro conflicto adicional. Así que ya ustedes saben la lucha de potencia que hay allí por estos recursos fundamentalmente, y por la importancia estratégica que tiene el Sahel y ese territorio como parte del Sahel. Eury. Cambio y fuera.